I think I got it, bud. Como muchos de ustedes, me encanta la Navidad, pero no siempre es fácil porque es una fecha que se supone que pasas en familia. Sin embargo, a medida que la familia va creciendo, se empiezan a dar diferentes opiniones. Queremos hacer cosas diferentes sin dejar de estar juntos. Y entonces quieres que todos acepten tus planes o que los planes de los otros se adapten a tu presupuesto y tu disponibilidad. Y otra cosa que pasa es que las familias políticas de los hijos y los sobrinos empiezan a jalarlos y empiezan a dividir las fechas. Navidad con unos y Año Nuevo con otros. Y desde ese momento parece que la familia nunca volverá a estar completa en esas fechas. Y eso también hace que de pronto empiecen a ver otras personas o algún familiar con el que vienes arrastrando algún conflicto, alguna tía a la que nunca le has caído bien o incluso alguien que sabes que va a estar de malas porque no se hizo lo que quería y lo va a estar recalcando durante toda la cena. Bueno, en el pasado nos reuníamos siempre con la familia de mi papá. Imagínate, 2 abuelos, haz la suma, 2 tías abuelas, 7 hijos, 7 yernos o nueras, 22 nietos y casi siempre algún colado. Y había consentidos e incómodos. Y si me preguntas cómo era, de manera muy diplomática te diría era complicado, pero en realidad no era complicado, era incómodo. Y mirando hacia atrás, con la perspectiva que da el tiempo, la verdad es que todo me parece tan innecesario. Así que aquí está mi pregunta para ustedes. ¿Tienen algo complicado o incómodo en su familia? Algo que tal vez incluso dirían que es innecesario, pero que parece imposible de evitar. Porque para algunos de nosotros la Navidad es un recordatorio de que hay problemas que no podemos resolver. Es decir, has estado tratando de resolver el mismo problema en la familia durante 10, 15, 20 años y simplemente no se resuelve. Pero también es un recordatorio de que hay personas que no podemos controlar. De hecho, finalmente te das cuenta de que no puedes controlar a nadie, pero intentaste durante años que todos se comportaran o actuaran de cierta manera y también hay expectativas que no podemos cumplir. Y esto es difícil, porque cuando más se acerca esa cena o la fecha, sientes más y más expectativas sobre ti. Y no importa lo que hagas, no importa lo que uses, no importa cómo envuelvas los regalos, no importa cómo se comporten los niños, simplemente sientes que te están evaluando y juzgando. Y sales de ahí y sabes que las expectativas no se dicen, pero son muy reales y las sientes. Pero peor que todo esto es que si soy honesto, yo soy un problema que no puedo resolver, yo soy la persona que muchas veces no puedo controlar y probablemente soy el que impone las expectativas a otras personas y ni siquiera sé que lo estoy haciendo. El punto es simplemente, en Navidad celebramos un único evento que si lo tomáramos en serio, y cuando digo en serio, nuestro problema es este. Todos conocemos la historia de Navidad, el nacimiento de Jesús, y la hemos romantizado tanto y le hemos quitado los bordes ásperos y no pasamos suficiente tiempo sentándonos en medio del significado de lo que sucedió. Pero si tomáramos en serio el significado de lo que sucedió en Navidad, tiene el potencial de llevarnos a todos a lo complicado e incómodo. Si tomamos en serio el nacimiento de Jesús, la historia de Navidad lo que hace es que en realidad elimina nuestras excusas para no movernos en dirección de lo complicado e incómodo.
Hoy estamos terminando nuestra serie La razón de la estación. Y sin duda han visto los letreros, los stickers y los adornos que dicen muchas cosas en referencia a la estación. Y uno de ellos es este: Jesús es la razón de la estación, con el sentimiento de que Jesús es el centro de la Navidad. Pero si sigues a Jesús a través de los evangelios, algo queda muy claro, y es esto: que Jesús no es la razón de la estación. Nosotros somos la razón de la estación, porque si no fuéramos un desastre, no habría Navidad. No tenemos que buscar mucho para ver suficiente desastre como para saber por qué Jesús vino. Porque estábamos en un caos, el mundo estaba sin esperanza, porque de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo caótico y enredado, que apareció. El nacimiento de Jesús fue para nuestro beneficio, y en esta serie hemos visto tres principales formas en las que hemos sido bendecidos a través del nacimiento de Jesús. Tres razones para la temporada. Y vimos las primeras dos. Dijimos que Jesús vino para bendecir al mundo, para que el mundo estuviera mejor, porque Jesús vino. La semana pasada hablamos de que Jesús vino para demostrar cómo es Dios, para ilustrar y comunicar cómo es Dios, porque hay tanto misterio alrededor de cómo es Dios. Y Dios quería que supieras cómo es Él. Así que envió a su Hijo al mundo para demostrar, ilustrar, comunicar cómo es el Padre. Y dijimos esto: si miras más allá de Jesús, te perderás a Dios. Y si te detienes antes de llegar a Jesús, te perderás a Dios, porque Jesús vino y dijo: soy lo más cercano que llegarás a entender al Padre. Pero el Padre quería ser entendido, así que me envió al mundo como uno de ustedes. Y hoy, la tercera razón para esta temporada es que Jesús vino para eliminar nuestras excusas. Piensa en esto. En Navidad celebramos que Dios vino o se acercó. De hecho, en Mateo, cuando relata el mensaje del ángel a María de que va a tener un hijo, cita al profeta Isaías. Y esto es lo que dijo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero Dios con nosotros lo sabemos. Más precisamente, esto es lo que significa el texto: Dios está con nosotros. Ahora bien, siempre que Dios le daba un nuevo nombre a alguien, señalaba sus propósitos que se cumplirían a través de esa persona. En el futuro, esa persona iba a cumplir los propósitos que Dios se había delineado y asignado para esa persona en particular. Y a medida que se desarrolla la historia de Jesús, lo que descubres es que Jesús fue la ilustración viva de Dios con nosotros. Los propósitos y valores de Dios serían demostrados, ilustrados y comunicados a través de Jesús. Y si ese es el caso, y yo creo que lo es, lo que se vuelve incómodamente claro es que si Dios vino a estar con nosotros, a pesar de nosotros, perdemos nuestra excusa para mantenernos distantes de las personas simplemente porque es complicado o porque es incómodo o porque no nos caen bien. De hecho, de otra manera, ¿qué excusas tenemos? ¿Qué excusas tengo para descartar, juzgar y distanciarme de las personas? Personas cuya disfunción, personas cuya inseguridad, o incluso, usando términos bíblicos, personas cuyo pecado es diferente al mío. Mira, el escritor cristiano Philip Yancey lo expresó de esta manera y es muy convincente. Y él dijo esto: los cristianos nos enojamos mucho con otros cristianos que pecan de manera diferente a la nuestra. Ahora, déjame decirles algo sobre nosotros, y es incómodo, pero es cierto para todos. Si son como la mayoría, y solo estoy hablando con cristianos por un momento, si no eres cristiano, te va a encantar esto porque ya lo has visto en nosotros. Tal vez te anime a saber que al menos algunos de nosotros lo reconocemos, y es esto: cristianos se molestan, te enfureces y te alteras más por el pecado de otras personas que por el tuyo. Y así somos. Y quiero decir, piensa en esto, y estás tan alterado y señalas a alguien y ni siquiera conoces a esa persona. Y ellos, ese grupo, aquel grupo, mi jefe, mi tía, mi abuelo, ellos. ¿Alguna vez te has apasionado tanto en contra de tu propio pecado como lo has hecho con el pecado de otras personas? Pecados que no crees que cometes o no crees que te aplican. Y la respuesta es no, no lo he hecho. Y lo mismo es cierto para mí. Y debería al menos estar equilibrado, es decir, estar al menos igual de molesto por mi pecado que por el pecado de otras personas. Pero es mucho más divertido alterarse por el pecado de las otras personas. Ahora, eso es lo que dice Philip Yancey, pero aquí hay algo aún más extraño. Y si no eres seguidor de Jesús, también te va a encantar, porque esto es lo que resulta tan raro sobre los cristianos y la gente de la iglesia. Y es esto: nos enojamos con los no cristianos cuyo pecado es diferente al nuestro,
pero ellos ni siquiera tienen nuestra definición de pecado y estamos absolutamente seguros de que están equivocados y no deberían comportarse como lo hacen, pero ellos no ven las cosas como nosotros y ni siquiera han hecho algún tipo de compromiso con alguien. ¿Cómo nos atrevemos a juzgarlos y decirles que son malos o pecadores cuando ni siquiera vemos el mundo de la misma manera? Bueno, pero todos lo hacemos y esta es siempre la tentación. Pero regresando, Emmanuel, Dios con nosotros, vino para eliminar nuestras excusas. Piensa en esto, ni siquiera tienes que ser una persona de iglesia para saberlo. Jesús es famoso por esto. La crítica más dura de Jesús estaba reservada para los autosuficientes y los justos. Jesús no tenía paciencia con las personas autosuficientes y justas. Tenía toda la paciencia del mundo con los pecadores, especialmente con las personas que reconocían: Dios mío, estoy fallando, necesito perdón, necesito misericordia. Jesús estaba completamente enfocado en eso. Pero uno de los grupos de personas con los que trató eran los hombres autosuficientes que sentían que tenían a Dios de su lado. Y Jesús no tenía paciencia con ellos. Él pensaba: pueden alterarse tanto por los pecados de los demás, pero no pueden ver su propio corazón ni reconocer lo que está sucediendo dentro de ustedes. Y su crítica más fuerte estaba reservada para los autosuficientes que se sentían justos, porque sabía que los autosuficientes carecen de autoconciencia. Ahora, aquí es donde esto se cruza con nuestras vidas. El hecho de que Dios viniera a habitar con nosotros debería hacernos a todos dolorosa, vergonzosa y humildemente conscientes de nosotros mismos. Deberíamos despertar cada día con una increíble autoconciencia del hecho que tenemos tanto en común con los demás, incluso con las personas que no nos agradan y que pensamos que no son como nosotros, que deberíamos estar abrumadoramente conscientes del hecho de que todos necesitamos, deseamos y tenemos las mismas cosas, que no hay lugar para la autosuficiencia. Y la autosuficiencia en nosotros refleja una falta de conciencia de lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. Conciencia de que de hecho las razones por las que decidimos no movernos o que yo decido no moverme en esa dirección es porque eres incómodo o me caes mal, o las razones por las que decido no acercarme a él o a ella son porque es un poco incómodo, y esas razones no son realmente razones, porque en Navidad todas esas razones se desmoronan. No son razones, en realidad son excusas, son paredes de papel que nos encierran y excluyen de los demás, porque la verdad es esta: cuanto más consciente soy de la gracia y misericordia de Dios hacia mí, no es de eso de lo que se trata la Navidad. Que Dios quería ser conocido, que Dios no quería permanecer como un misterio, así que asumió la forma de una persona, asumió personalidad, que Dios a través de Jesús me ha invitado a llamarlo mi Padre Celestial. Y mientras más consciente soy de la gracia y misericordia de Dios hacia mí, más debería estar inclinado a extender la gracia y la misericordia de Dios hacia ti. Porque la gracia de Dios hacia mí, a través del nacimiento de Jesús, elimina mis excusas para extender gracia y misericordia hacia ti, aunque tu pecado y tu inseguridad se expresen de manera diferentes. De hecho, cuanto más consciente soy de las cosas que Dios aún no ha cambiado en mí, ¿sí? Es decir, mi inseguridad, mi disfunción, mis prejuicios, mi arrogancia, mi pecado, menos ofendido e incómodo debería sentirme con lo que Dios aún no ha cambiado en ti. Y cuando surge en mí esa razón por la cual no puedo moverme en esa dirección, porque es incómodo, porque es complicado, ¿no ese es el momento en el que debo recordar el nacimiento de Jesús, que vino a estar con nosotros a pesar de nosotros? Mira, la Navidad destruye nuestras excusas para evitar lo complicado e incómodo. Juan, quien estuvo con Jesús desde el principio, quien lo vio todo, lo sintió todo, lo olió todo, quien estuvo de pie al fondo de la multitud abrazando a María, la madre de Jesús, mientras ella veía a su hijo desangrarse hasta morir. Una persona real que perdió toda esperanza. Si alguna vez has perdido toda esperanza o incluso la fe, Juan supo lo que se sentía, estuvo ahí, corrió junto a Pedro al sepulcro de Jesús, porque las mujeres habían dicho: alguien se ha llevado el cuerpo, y llegó antes que Pedro, pero tuvo miedo de entrar porque era un sepulcro. Y luego su fe volvió a la vida cuando se encontró con su rabino resucitado y desayunó con él en la playa. Y siendo fiel toda su vida, se hizo anciano, sobrevivió a la ocupación de Vespasiano por Galilea, destruyendo a los judíos hasta llegar a la ciudad de Jerusalén. Sobrevivió a Tito, quien colocó muros de asedio alrededor de la ciudad, y la hambruna y el incendio del templo. Se enteró de que Pedro había sido ejecutado.
Pablo había sido ejecutado, fue torturado y desterrado por Domiciano y era un anciano que había experimentado todo esto. No podemos ni imaginar el horror que vivió, pero fue él quien primero escribió estas palabras que se han convertido en una frase a la que tantas personas se aferran, pero de la que hemos perdido la perspectiva. En medio de todo ese horror que vivió, Juan es quien condensa a Dios en una sola palabra: amor. Incluso cuando no había nada amoroso sucediendo en su mundo en ese momento. Ahora, él es un anciano y todas estas historias las va a documentar y empieza a escribirlas. Y cuando comienza su narración de la vida de Jesús, no comienza con el nacimiento, no comienza con pesebres, pastores, ángeles, paja, animales. Se salta todo eso, aunque conocía esa historia al derecho y al revés, ya que él cuidó a María durante el resto de la vida de ella. ¿Pueden imaginar las conversaciones que tuvieron? ¿Pueden imaginar las preguntas que le hizo? Las mismas preguntas que tú y yo hubiéramos hecho. Y sin embargo, habiendo escuchado todas las historias, cuando comienza su evangelio no comienza ahí. Él comienza con lo que creo que se consideraba el mayor milagro, que justo a tiempo, cuando las cosas no podían empeorar, cuando parecía que Dios no iba a responder sus oraciones, Dios actuó, pero no actuó de la manera que esperaban o que oraban, porque habían orado durante siglos para que Dios enviara a un rey guerrero. Y en cambio es como si Dios tomara dos piedras y las golpeara juntas hasta que surgía una pequeña chispa en medio de una tormenta de viento, y esa pequeña chispa se convirtió en una llama muy frágil, y luego Juan sonreiría y diría: y esa pequeña llama se convirtió en la luz del mundo y fue asombrosa. Y así es como comienza su narrativa. El verbo se hizo hombre. ¿Te refieres, Juan, a Dios, el logos, la lógica, lo absoluto, lo invisible, el creador no creado? Él dijo: pues sí, esa es la única manera en que sé describirlo. Dios se hizo uno de nosotros, aunque no tenía nada en común con ninguno de nosotros. Era superior a todos nosotros. Y continúa: el verbo se hizo hombre y se quedó solo lo suficiente para saludar a todos, recibir su regalo, revisar su reloj y luego disculparse e irse. Después de todo, realmente no somos tan agradables, somos complicados. No, obvio no hizo eso. Lo que Juan dice es esto: el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y en el original dice: hizo su morada entre nosotros. Se quedó, no se apresuró a irse. Y cuando Juan dice nosotros, no está hablando de la humanidad. Está hablando de él y de sus compañeros, de sus amigos. Está hablando de Pedro, Santiago, Andrés, de las mujeres que viajaban con ellos. Está hablando de algo que sucedió en la historia. Y esto no es figurativo, no es: y Dios está entre nosotros porque Dios está en todos lados. No, no, no. Juan dice: no, no, no. Estoy hablando de esto. Estoy realmente hablando de que literalmente estuvo con nosotros. Viajó con nosotros, corrió con nosotros, se hizo con nosotros, se hizo callos en los caminos con nosotros, remó con nosotros, pescó con nosotros, acampó con nosotros, olía a humo y sudor como todos nosotros después de pasar la noche junto al fuego, se vestía con nosotros, reía con nosotros, lloraba con nosotros. Y en esos 3 años, si algo quedó claro, es que hizo todo eso con nosotros, y aún así no era como nosotros y nosotros no éramos como él. De hecho, diría: les voy a contar una historia vergonzosa. Al final íbamos camino a Jerusalén y no queríamos ir. Él seguía diciendo que las cosas iban a terminar mal y nosotros decíamos: entonces, ¿por qué vamos? Y no solamente íbamos a Jerusalén, sino que además decidió tomar la ruta directa y pasar por Samaria, y nosotros dijimos: no es buena idea ir a Samaria. ¿Por qué vamos a Samaria? Pero estaba apurado. De hecho, fue la única vez que lo vimos con prisa, y así que resultó que tuvimos que pasar la noche, o teníamos que pasar la noche en Samaria. Entonces él envió a un par de nosotros adelante a un pueblo samaritano, y cuando regresaron movían los brazos diciendo: no, 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 no podemos quedarnos aquí, no nos permitirán pasar la noche en su pueblo. Saben que vamos a Jerusalén, saben que somos galileos y saben que vamos a celebrar la Pascua, así que no somos bienvenidos. Ahora, déjame decirte algo: en el siglo I, la hospitalidad era un valor supremo. Si alguien necesitaba un lugar para quedarse, porque no había hoteles ni posadas, solamente estos pequeños pueblos en todas partes, esto era lo que se hacía: ofrecían hospitalidad. Y ahora todo un pueblo está cerrando sus puertas a Jesús y a su grupo, y tienen que pasar la noche en algún lugar camino a Jerusalén. Y entonces Juan cuenta esto, dice: mi hermano Santiago y yo fuimos con Jesús y le dijimos: está bien si así nos van a tratar. ¿Te gustaría que llamáramos fuego del cielo para incendiar a cada hombre, mujer y niño de ese pueblo? Porque lo podemos hacer.
Y Juan diría, así éramos nosotros, así pensábamos, así siempre habíamos pensado. Pero Jesús nos regañó. Y luego llegamos a Jerusalén y unos días después descubrimos que Él había venido aquí a morir también por los pecados de los samaritanos que no nos ofrecieron hospitalidad. Él no era como nosotros y nosotros no éramos como Él. Y fue asombroso. No había espacio personal, no había privacidad, no había distancia. Dios vino tan cerca y lo más impactante era que Jesús estaba cómodo entre nosotros. Personas que no eran nada como Jesús, pero le agradaban a Jesús. Y déjame decirte, yo cuando leo esto, quiero ser más así. Ahora, les confieso algo. Yo, Roberto, no me siento cómodo con esto. ¿Por qué? Porque no me siento cómodo con todos. Hay grupos de personas con las que simplemente no estoy cómodo. Hay entornos en los que simplemente no me siento cómodo y sé qué decir, y sé cómo actuar, sé cómo sonreír, sé cómo aparentar que estoy bien, pero no puedo esperar para irme. Y déjame decirte, odio eso en mí. Y muchas veces me pregunto, Roberto, ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedes relajarte? ¿O por qué no puedes estar cómodo? ¿Qué te pasa? Pero la historia de la Navidad, si la tomamos en serio, debería sacar eso de todos nosotros y deberíamos preguntarnos simplemente, ¿qué hay en mí? ¿Qué me hace pensar que soy mejor que? ¿O qué me hace pensar que hay distancia entre ellos y yo? ¿O qué me hace perder de vista el hecho de que tengo mucho más en común con cada ser humano que conozco que diferencias? Y la Navidad me obliga a enfrentar eso porque Jesús no era así y me invita a seguirlo hacia lo incómodo, lo complicado, lo extraño. Y si eres seguidor de Jesús o estás tratando de serlo, Él te invita a hacer lo mismo. Y lo pensamos de esta manera: si la perfección no mantuvo su distancia, ¿quién soy yo y quién eres tú para negarte a acercarte? Ahora, Juan nos da una pista de por qué Jesús hizo esto. Y esta es una de mis declaraciones favoritas en toda la Biblia. Creo que es tan profunda que ni siquiera la entendemos. Solo creo que es asombrosa. Y esto es lo que dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Y por gloria no se refiere a una visión en el cielo o algo espiritual. Literalmente vieron su gloria. Fuimos testigos y además dice la gloria que corresponde al Hijo único del Padre. Y Juan diría, ¿cómo puede Dios tener un hijo? Mira, no me pidas que lo explique, solamente estoy tratando de poner en palabras esta situación increíble que experimentamos de primera mano durante 3 años. Al principio tampoco estábamos seguros, hacía unas afirmaciones muy audaces, decía que tenía el poder de perdonar pecados y decíamos, no, no digas eso, no puedes perdonar pecados, solamente Dios puede perdonar pecados. Pero luego levantaba un tipo que nunca había caminado y decíamos, bueno, solo Dios podría hacer eso también. Y con el tiempo comenzamos a darnos cuenta de que podría ser Dios en un cuerpo humano. Dios pudo literalmente venir a la tierra para habitar con nosotros. Y si eso es cierto, entonces todas mis excusas desaparecen. Pero estábamos convencidos. Y si de hecho reflejaba al Padre, esas son buenas noticias. Porque si el Padre es como el Hijo y el Hijo como el Padre, esas son muy buenas noticias por la siguiente declaración. Y esta es la declaración que amo: lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Ahora, déjame decirte dónde nos equivocamos. No se trata de un equilibrio entre gracia y verdad. Lamentablemente tenemos las iglesias de la verdad que juzgan a todos y las iglesias de la gracia que dicen, haz lo que quieras, no importa, Dios te ama. Y Juan dice, no, no es así, no vayan a los extremos. Jesús no es el equilibrio, ni siquiera es una mezcla. Jesús es completamente gracia y completamente verdad. Nunca rebajó la verdad, nunca redujo la gracia y fue asombroso. No solo fue asombroso, sino que eliminó todas nuestras excusas. Y después de la resurrección me encontré en círculos con hombres con los que nunca habría hablado. Gentiles, mujeres, ricos, pobres, esclavos, personas que compraron su libertad, personas que se vendieron como esclavos, personas con terribles reputaciones, personas que ni siquiera me habrían dado la mano, pero ahora nos encontramos juntos, reunidos en círculos, adorando juntos, cantando un himno a Dios, comprometiendo nuestras vidas unos a otros. Fue asombroso porque vino Emmanuel, Dios con nosotros, y todas mis excusas desaparecieron. Así que en Navidad, para algunos de nosotros es un recordatorio de que hay problemas que no podemos resolver, personas que no podemos controlar, expectativas que no podemos cumplir,
Pero la Navidad, si la tomamos en serio, también es un recordatorio de que los problemas, las personas y las expectativas no son excusas para retirarnos, incluso cuando es complicado e incómodo. ¿Te enfrentas a algo complicado e incómodo en esta temporada? ¿Sabes lo que significa? Es el momento y la temporada perfecta para hacer algo por alguien a pesar de esa persona. Eso es Jesús. Esa es la ley de Cristo. Hacer por alguien lo que Dios a través de Cristo ha hecho por ti. Y cuanto más incómodo, mejor. Y cuanto más extraño, mejor. Más parecido a Cristo. Cuanto más extraño, más notable. Recuerda que Jesús dijo, deja que tu luz brille de tal manera que la gente vea tus buenas obras y diga, ¿qué? ¿Hiciste qué? ¿Perdonaste? ¿Fuiste de todas formas? ¿Qué hiciste? Para que vean tus buenas obras y conecten los puntos entre a quién adoras y cómo te comportas. Y como lo dijo Juan, nosotros amamos porque las personas son amables, porque obtendremos algo a cambio, porque es algo bonito amar. No, para nada es por eso. Esta es la razón, porque Él nos amó primero. Juan diría, fue increíble. Eliminó todas nuestras excusas y además nos dice esto. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En Navidad, Dios mostró su amor entre nosotros. Navidad, no solo la cruz. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A veces a pesar de nosotros. Y antes de que te pongas a la defensiva, hay alguien en el mundo hoy que tendrá que amarte a pesar de cómo eres. Y si hiciéramos eso, si eso caracterizara a los seguidores de Jesús, si eso caracterizara a la iglesia, si eso se extendiera, cambió el mundo una vez, transformó un imperio una vez y tiene el poder de hacerlo de nuevo. Nosotros amamos a pesar de unos y otros porque Dios nos amó a pesar de nosotros. Después de todo, si no fuera por nosotros y si no fuéramos un desastre, Él nunca hubiera necesitado venir. Si no fuera por nosotros, no habría Navidad. Así que, aplicación, esta Navidad, cuando abras la puerta y ahí esté ese desastre, esa persona cuyos pecados, inseguridad e insensibilidad son diferentes a tus pecados, a tu inseguridad y a tu insensibilidad. Cuando mires ese desastre o cuando ellos abran su puerta y entren, o tú abras la puerta y ellos entren, o ellos abran la puerta y tú entres, o te encuentres sentado al otro lado de la mesa en la cena con ellos, cuando te den esa sonrisa hipócrita y tú les devuelvas una sonrisa falsa y les des ese regalo que no querías comprar y ellos te den algo que la verdad ni te gusta ni necesitabas y pienses para ti mismo, aquí vamos de nuevo. En esos momentos solo quiero que recuerdes lo que tienes en común con esa persona, ese grupo, esa familia o ese pariente. Tienes mucho en común y es que ambos son la razón de esta temporada. Ambos son la razón de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se acercó. Tú eres la razón de que Dios se acercó a través de Cristo y tú eres la razón por la que Él se quedó. Y si eres seguidor de Jesús, estás muy agradecido de que lo haya hecho, porque de tal manera amó Dios al mundo desordenado y roto, que apareció como uno de nosotros y vivió entre nosotros, quitando todas nuestras excusas para hacer algo por las personas que nos rodean. Y eso no significa que todo se resolverá perfectamente, solo significa que has aceptado el desafío de seguir a Jesús hacia lo incómodo, lo extraño y lo complicado, tal como Él lo hizo por ti.